¿Qué tal, amigas y amigos de Don Pipope? Estamos muy contentos, pero muy de verdad contentos y orgullosos de tener esta entrevista el día de hoy. Esta entrevista especial y exclusiva para Don Pipope. Estamos hoy con una mujer que, además de ser amiga, es una mujer profesionista, servidora pública, docente, investigadora, bueno, una gran cantidad de actividades que has realizado durante muchos años, toda tu carrera. Y hoy eres diputada local. Gracias. ¿Qué pensabas? O sea, ¿qué pensabas antes de entrar a la política? O sea, ¿qué pensabas de la política y cómo diste este paso? Porque, bueno, tienes una gran carrera que viene mucho antes de este honor que tienen mexipoblanas y poblanos de ser servidores públicos a través del Congreso. Pues ante todo, quiero agradecer a todas las personas que nos estén acompañando desde este espacio y también agradecer a la vida. Yo te diría, querido Lalo, que para mí era un sueño imposible pensar que las mujeres, las ciudadanas, pudiéramos acceder a un espacio como lo es hoy para mí poder ser diputada. Pero en general yo veía muy lejano que las mujeres pudiéramos participar en los espacios políticos y hoy me siento no solamente muy agradecida de esta gran oportunidad, muy responsable también de este espacio, sino también muy emocionada porque lo estoy haciendo en un tiempo de mujeres, lo estoy haciendo en un tiempo en el que yo tampoco creí que fuera a verlo así, una mujer haciendo historia, siendo presidenta de este país. Y las decisiones de las mujeres están pesando y están siendo trascendentes. Lo que debe haber sido siempre, ¿sabes? Pero hoy se está visibilizando y está siendo realidad. Y en esa parte, ¿tú cómo tomas esas decisiones? Porque a fin de cuentas, ¿quién las toma? ¿La mujer, la académica, la congresista? Ante todo, la mujer. ¿La abogada? Fíjate, muy interesante. De pronto, por supuesto, ¿no? En mi cabeza, pues pasan todas esas etapas. Sin embargo, creo que siempre me conservo desde el espacio como mujer y también muy consciente de que si tengo hoy esta oportunidad, ha sido también gracias a otras muchas mujeres, no solamente a las que vienen dentro de mi clan, sino a otras muchas que fueron las que pudieron abrir camino para que hoy, en mi caso y en el de mis compañeras en el Congreso, estemos ahí. Así que tiene que ser por todas ellas reivindicarnos y reivindicarles para que seamos reconocidas como mujeres, independientemente de que en mi caso sea pues una formación académica y como jurista, creo que hoy las que estamos ahí tenemos siempre que poner el alto el nombre de todas las mujeres por las que hoy las poblanas podemos acceder a espacios de toma de decisiones. Tocas un tema toral y extremadamente importante y creo que valoro mucho esta parte en la que hablas en plural de las mujeres, ¿sabes? No solo un ensimismamiento de yo quiero esto, sino al contrario, es un tema colectivo. Y precisamente la política es una política que hasta hace algunos años ha sido una política pues muy masculina, muy patriarcal, masculinizada, con códigos, costumbres, abrazos de caguamo, y una serie de códigos que todavía se ven por ahí. Que durante muchísimos años han estado presentes y que a veces también sí alejan a la ciudadanía y alejan a las mujeres también de esta parte pública, porque seguramente me dicen, no, pues esto como que no es lo mío, esto no me gusta. ¿Cómo sobrevivir a esto cuando también pasa que muchas mujeres entran a la política, pero también como entran, salen, ¿no? Híjole, qué complejo. Tocas un punto que además a mí personalmente me mueve. Creo que para muchas todavía sigue siendo muy cuestionado qué tanta capacidad tenemos, no solo de participar, de no pasar así como una llamarada de petate, como muchos por ahí luego suelen decirlo, sino de permanecer. Y yo creo que para la permanencia se requieren pues varias cosas. Una, el no perder de vista que somos representantes populares, entonces es bien importante nuestra vinculación con las personas que hoy nos permiten estar aquí. Gracias, Distrito 9, gracias por haber dado pues este voto de confianza, por haberme permitido primero llegar aquí y ahora es el trabajo que da resultados a través de estas acciones en este primer informe de actividad legislativa con la que les queremos decir no solamente gracias, sino que estamos trabajando para ustedes. ¿Y cómo le haces a un año de labor legislativa el no perder precisamente esa empatía? Porque puede ser muy fácil, a veces es muy cegador, el poder o el ejercicio también te come, ¿no? Porque también la labor del servidor público es intensa.
¿sí? De trabajo constante, y luego te pierdes. ¿Cómo no perder esa empatía con la ciudadanía? Bueno, de entrada porque venimos de ahí, venimos del trabajo ciudadano, venimos pues de una labor no solamente desde el espacio académico, que también estoy muy agradecida con todas las universidades que me han dado esa oportunidad, pero también venimos de la defensa de los derechos de las mujeres, de un trabajo como abogada, pero también muy realista. Y yo creo que eso es lo que no pierdo de vista y eso es lo que me mantiene completamente consciente y congruente. Tenemos que hacer que nuestras leyes cada vez sean más prácticas. Tenemos que hacer que, más allá de los protocolos y de los formalismos que se requieren para una modificación en nuestra legislación, estas se vuelvan cada vez más cercanas para la ciudadanía. Y creo que ahí está el gran reto, porque yo sigo entendiendo muy bien que en el territorio la gente te dice, tienes que regresar, pero tienes que regresar también con resultados que para las personas sean un cambio palpable en su día a día, en su cotidianidad. Sí, por supuesto. Y en esta parte de precisamente del día a día, de las soluciones que hay que dar, ya en tu ejercicio, ¿has encontrado algunas resistencias? Celos, caritas raras, así como que a veces que hasta que te hacen sentir mal por ser inteligente o por ser hábil, sí, sabes, o sea, porque eso también luego se castiga, ¿no? ¿Sabes qué? Las resistencias siempre han estado cercanas al poder, porque además yo entiendo que el poder se vuelve un poco celoso y entonces me queda muy claro que la única manera de cambiarlo, de hacer una diferencia, no solamente es desde un trabajo de lo individual. Como hace un rato lo decíamos, este tiene que ser un trabajo desde lo colectivo. Yo creo que marca mucho la diferencia una voz, por supuesto. Yo tengo al servicio público mi voz, mis conocimientos. No es un tema solamente de ser vanidosa. Creo yo que sí he tenido la gran oportunidad de esta formación académica con licenciatura, con maestrías, con doctorado, con una estancia de postdoctorado, que eso además la gente de decir, güey, ¿eso como para qué? Es justo para ser cada vez más empática y más cercana al conocimiento de la ley. Eso por una parte. Y por la otra, el no perder de vista que este trabajo lo hacemos en comunidad. No es solamente la voz de una diputada del Distrito 9, sino son todas las voces de todas mis compañeras. Y eso hoy yo creo que es la diferencia. Somos un Congreso no solamente en paridad, sino con una mayoría casi para tomar decisiones desde el enfoque de las mujeres. Y yo sigo creyendo que esta responsabilidad la comparto, por supuesto, con todas mis compañeras en el Congreso, a las que hoy nos toca poder decir sin etiquetas que es tiempo de mujeres, no solamente de etiquetas partidistas, sino ante todo de etiquetas personales. Es cierto, tienen una mayoría, ¿la tienen calificada? No, nos faltaron 2 posiciones para llegar a la mayoría calificada. ¿Y eso qué significa para quienes nos estén escuchando? Bueno, que sin necesidad del resto de votos de nuestros compañeros podríamos nosotras tomar decisiones, pero aún así el tener 26 curules con representación de mujeres, yo creo que pues nos deja una vara muy alta para dar resultados, insisto, no solo en lo personal, en lo individual, sino en esta representación como mujeres en este Congreso. No, y además, eliminar de tajo en esta legislatura prácticas machistas que pueda haber, ¿no? En la cotidianidad. Y ahí yo creo que está el gran reto, en el que todas nos asumamos con este liderazgo, con estas voces fuertes, porque yo se lo reconozco a todas mis compañeras, todas tienen una representación de un origen diferente. Por ejemplo, tenemos una primera diputada que es LGBTIQ+, que eso también habla de esta gran diversidad y de estos movimientos de izquierda representados hoy en nuestro Congreso, pero que nos tiene que llevar a ser también entre nosotras muy sororas, muy responsables y ante todo muy empáticas, ¿no? Imagínate que entre nosotras hubiera condiciones de violencia. Yo creo que eso no puede pasar en este Congreso, porque si no, bueno, nosotras estaríamos fallándonos ante todo a estos compromisos como mujeres comprometidas justo con erradicar cualquier condición de violencia, y lo tenemos que hacer desde el Congreso, por supuesto. Es cierto, mira, estamos a un año que has tenido esta actividad al frente de la Diputación del Distrito 9, pero faltan 2, falta tiempo. ¿Qué viene? ¿O qué te quita el sueño que dices, sabes qué, llevo un año aquí, hemos estado haciendo estas acciones en favor no solamente de las mujeres, sino de toda la comunidad del distrito y de todo el estado? ¿Qué te quita el sueño que dices, esto hay que meterle más sazón al asunto
O que si tuvieras una varita mágica dirías, por aquí entraríamos, hablando de la vara alta, de la hora con la varita mágica. Yo te diría que me quita el sueño no fallarle la promesa a las poblanas y poblanos que me dijeron no te olvides de regresar al distrito. Y esa es mi chamba, seguir recorriendo el distrito, seguirlo caminando y seguir llevándole soluciones prácticas a la población. Y ahí lo estamos haciendo también con el gran apoyo de nuestro gobernador Alejandro Armenta, que nos está brindando y abriendo las puertas a los trabajos a través de la obra comunitaria. Y del otro lado, ¿qué te diría yo, amigo? Si yo tuviera una varita mágica, yo quisiera borrar de un solo momento cualquier condición de violencia que se vive en todos los hogares de todas las casas de nuestro estado, y no solo de mi estado, sino de mi país. Y yo, bueno, ya sí me dices que puedo soñar del mundo, y ahí sí es donde el sueño se me va, porque me queda muy claro que podemos tener leyes, las hemos tenido, y no podemos pasar a la historia solamente por hacer grandes leyes. Tenemos que hacer grandes cambios, y esos cambios se están viviendo en los hogares poblanos. 7 de cada 10 han podido reportar que viven violencia, y yo a título personal creo que los otros 3 no lo reportan porque no han podido, porque han recibido un golpe muy fuerte, porque tienen todavía miedo, porque no saben a qué número llamar, y eso creo que es lo que a mí en lo personal me quita el sueño, que yo no quiero que en ningún hogar se viva violencia. ¿Cómo llegar a eso? Porque es llegar a una parte íntima, una parte que es invisibilizada también por las propias mujeres, por la situación. Estamos en una ciudad, un estado, pues ciertamente también tradicional, ¿sí? Que tiene temas culturales que también arrastramos y que poco a poco han venido cambiando. Y efectivamente, aunque existen mecanismos legales, ¿cómo llegar a esa parte? Híjole, yo creo que con mucha resistencia, insistencia, persistencia y harta responsabilidad, corresponsabilidad, porque me queda claro que hay avances en las leyes, me queda también claro que hay esfuerzos por parte de la creación de políticas públicas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado mandatos muy claros. Hemos estado también compartiendo, por ejemplo, la cartilla de los derechos de las mujeres, que eso es histórico, y eso nunca se había dicho, nunca habíamos tenido un documento que nos dijera: mujer, conoce estos 15 derechos que ninguna autoridad y que ningún lugar te los debe de robar. Pero creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en estas redes, en este fortalecimiento, y en sí, por supuesto, decirles a todas las mujeres y decírselos así de frente: no podemos vivir violencia, tenemos que romper el silencio. Y aquí tienen a una aliada, tienen a una voz aliada desde el Congreso, y decirles que si tenemos que ir juntas a presentar la denuncia, lo vamos a hacer, pero decirles también que no podemos permitir que ninguna voz y sobre todo que ningún hogar nos sigan diciendo que no podemos cumplir nuestros sueños o nos sigan dando un golpe, porque eso es desafortunadamente una realidad y que eso va a quedar impune. En este primer informe, pues solamente hablamos o presentamos acciones en una primera etapa del padrón de deudores alimentarios, que ya es recomponer la vida en los hogares. Pero en el siguiente les voy a dar un avance. Vamos a trabajar mucho por este mecanismo que existe todavía en nuestra ley, que es la figura de los indemnatos, y que nos obligaba o nos colocaba a las mujeres, después de haber presentado una denuncia por violencia familiar, en la difícil, incómoda posición de negociar con el propio individuo que te generó la condición de violencia. Y eso lo vamos a quitar de la ley. Sé que las acciones están cambiando porque la fiscal es empática, pero sé que también tiene que quedar el legado en nuestro sistema jurídico para que nunca más una persona que comete una agresión en el espacio más seguro que tendría que ser el hogar se sienta con la tranquilidad de que se puede ir por la libre sentándose a negociar esa condición de violencia. Pues menudo trabajo, responsabilidad y dedicación tienes por delante, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a ratificar, me encanta que esto lo hablas en plural. Creo que es un referente en temas de defensa de derechos, no solamente de las mujeres, sino de aliada de los derechos humanos en el estado de Puebla. Gracias. Y fuera del estado de Puebla. Y pues muchos te admiramos, estoy seguro que muchas mujeres también te admiran y te quieren, pero también yo te preguntaría, en la cotidianidad, en el día a día, Puebla es un estado donde pues más de la mitad de la población está compuesta por mujeres. No podemos pensar la economía, la cultura, el arte, todo lo que hace grande a nuestro estado de Puebla sin la presencia de las mujeres. Muchas veces silenciosa, muchas veces recatada, si así lo quieres ver, o silenciada.
¿Tú qué les admiras? ¿Qué ves en esas mujeres del día a día con las que convives, con las que trabajas, con las que seguramente has tenido muchos contactos en ellas, ¿no? Yo veo mucha resiliencia. Yo veo muchos liderazgos, yo veo mucha capacidad para salir adelante. Yo veo y reconozco a muchas mujeres que antes de la pandemia ya eran bien chingonas, bueno, y que ahora... Y lo siguen siendo. y que tienen esta capacidad de salir adelante, porque fíjate, hace un rato decíamos algo muy fuerte y muy duro, ¿no? Siempre que hablamos de violencia, a mí me queda claro que siguen siendo temas muy difíciles de abordar y que tal vez para muchas personas les siga dando miedo decir, híjole, hay estas condiciones de violencia. Pero creo que también eso es algo muy importante a resaltar. En Puebla, pese a esas condiciones, las poblanas seguimos dándolo todo. Desde cualquier espacio, el académico, por supuesto el comercial, el formal, el informal, pero en la casa seguimos también dándolo todo, porque esa misma cifra de que 7 de cada 10 hogares viven violencia, son hogares que siguen saliendo adelante, son hogares en los que en muchas ocasiones lo que hay al frente son jefas del hogar, mujeres económicamente saliendo adelante y mujeres también resistiendo aún las condiciones de violencia y poniendo grandes ejemplos. Entonces, creo que no nos podemos quedar, por supuesto, solamente desde el enfoque de lo difícil. Tenemos también que reconocer esa resiliencia, esa fuerza, esos liderazgos y que, bueno, cada vez tengamos y la posibilidad, muchas más, de poder romper cualquier estereotipo. Sí, claro. ¿Y tú cómo, bueno, y aparte de los estereotipos, cómo describirías a Puebla si fuera una mujer? Yo la describiría radiante, hermosa, la describiría inteligente, por supuesto con rostro femenino y revolucionaria, porque además en Puebla se sembró y tuvimos no solamente las semillas, sino también los resultados de cambios históricos para nuestro país, pero con un nombre que deja huella y no solamente se escucha y resuena en Puebla. Carmen Cerdán creo que pues es una gran referencia en nuestro país y a nivel internacional. Sí, por supuesto. Por supuesto, Carmen Cerdán es todo un símbolo de lucha, de amarre y de ganas de llevar adelante los ideales. Y creo que ahora hay una gran posibilidad de reivindicarnos precisamente si vamos como conectando todos estos temas con acciones como lo es las Casas Carmen Cerdán o estos centros libre, que si bien son políticas que traemos estructuradas desde lo nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto con el trabajo del gobernador Alejandro Armenta, de la fiscal Idamis, que le corresponde una gran labor desde recibir y tener lugares en los que 24 horas están justamente con la atención directa a condiciones de violencia en contra de las mujeres, sino también decirnos a todas las poblanas que claro que tenemos referencias. Y yo creo que por eso también cuando hoy tenemos a una mujer al frente como presidenta de la República, construyéndole muchas referencias a todas las mexicanas y por supuesto mexicanos, también tenemos que reconocer que en Puebla hay mujeres y habemos muchas voces que podemos construir nuevas referencias para cambiar las reglas en la política, en el poder y en todos los espacios. Y hablando del futuro, porque a veces, y luego es algo que criticamos mucho a los políticos, que se gobierna, se legisla, se ejecutan acciones para la inmediatez, ¿no? O sea, para lo que está ahorita o para lo que me puede lucir en mi periodo. Pero la realidad es que el país está cambiando, el Estado está cambiando. Muy seguramente con el simple hecho de hoy tener una presidenta de la República que a veces a algunos les cuesta trabajo y mencionan a Claudia Sheinbaum, pero luego les cuesta trabajo decir la presidenta Sheinbaum, la presidenta Claudia. Las niñas que hoy tienen 6 años, 7 años, 8 años, están percibiendo un país diferente. ¿Cuál es el legado que tu trabajo piensa dar? Y no solamente desde la Diputación, porque la Diputación tendrá tiene un periodo final, pero la carrera de Norma y Norma Pimentel sigue trabajando desde su actividad profesional. ¿Qué legado piensas que deba de tener estas niñas y cómo deben de vivir este México del futuro, esta Puebla del futuro? Yo creo que hoy las niñas deben de soñar con un país, con un estado, con ciudades, con lugares que sean sin duda igualitarios, que sean incluyentes y que sean libres de violencia. A mí me parece de verdad muy importante el reivindicarnos, ¿no? El tener estas referencias, pero también el reconocer
que yo no creo que en estos momentos alguna de las mujeres, de lo que a ti se te ocurra, decir una presidenta del Banco de México, o sea, tener ahí a una mujer, así como tenemos una presidenta de la República, o el tener una presidenta de Congreso, o tener diputadas, o tener presidentas haciendo gobiernos en los municipios, yo no creo que alguna te diga, la tuvo fácil, no tuvo alguna vez alguna condición de violencia. Tal vez son políticamente correctas y van a decir que no, pero cuando lo interiorizan, yo estoy segura de que sí las han vivido. Y lo que no creo que sea justo es que esa sea la realidad que querramos darle para el futuro a nuestras niñas, en ningún espacio, en ninguna escuela, en ningún hogar. Entonces creo que nuestra labor tiene que estar enfocada a eso, a generarles referencias, sí, referencias que sean también cercanas a su amor, a su feminidad, a su propio reconocimiento de su amor a sí mismas y claro, sabiendo que van a tener otras mujeres al frente, otras mujeres junto, otras mujeres detrás, otras mujeres acuerpándolas para que vivan sus sueños sin ninguna condición de violencia y sin ninguna limitante. Y bueno, ahora que decías, presidenta, yo resaltaría mucho y también decir que una labor y un trabajo que hemos estado haciendo desde el Congreso es insistir y resistir a que el lenguaje incluyente es muy importante. Por eso presentamos 24 iniciativas bajo ese esquema, porque considero fundamental que seamos nombradas, que seamos reconocidas y que las mujeres estemos en las leyes y estemos de manera integral desde nuestra Constitución hasta toda nuestra legislación y que eso le genere también una responsabilidad a todas las autoridades, a aquellas que sigan pensando o construyendo políticas públicas o futuros o acciones sin nosotras, porque eso creo que ya no debe pasar. Es correcto. Estamos ante retos impresionantes y me da muchísimo gusto y orgullo que tú estés siendo partícipe de ellos, de estos momentos tan interesantes, ¿no? Y bueno, podríamos pasarnos unas 6 horas platicando de todo esto de esta construcción de país, de un país diverso, un país incluyente, de un país igualitario para todas, para todos y de cómo hacerlo, ¿no? Pero no quisiera yo terminar la entrevista porque nos están viendo mujeres, nos están viendo niñas, chicos, chicas de todas las edades. Y platicar también un poquito, porque todo este trabajo que tú realizas, pues si yo te veo, yo te conozco, ¿verdad? Pero si te veo de lejos, digo, esta mujer no para, está dedicada 24 horas a esto, se levanta y está leyendo, está yendo acá, está yendo allá, etcétera, etcétera. Un poco. Pero eres una mujer alegre. Eres una mujer que tiene grandes actividades también, en todos los sentidos, físicas, de ejercicio, etcétera. Y no quisiera yo cerrar la entrevista que también nos platicaras un poquito y compartieras con el público esa parte de Norma. ¿Qué hace Norma? Ahora sí que cuando ya está en su casa, ¿qué hace Norma cuando ya está libre de algunas responsabilidades? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué piensas? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Qué haces? Eso es... Pues mira, te diría que cuando cierro la puerta de mi cuarto, suelo orar y meditar. Y lo hago porque soy sumamente respetuosa, por supuesto, de cualquier ideología religiosa que tengan todas las personas. Yo, en lo específico, creo mucho en una conexión con Dios, con el universo, y que le estoy sumamente agradecida de entrada por el milagro de la vida y de la existencia, pero no solamente, por supuesto, del mío, sino estoy muy agradecida del tener una familia. Tengo una familia muégano, mi madre y mi hija, quienes son mi motor, quienes son por quienes yo todos los días me levanto y digo, claro que se puede, claro que se vale, pero también tengo una red de amigas, de amigos, una red de personas a las que admiro muchísimo y obviamente tú estás entre esa red, pero también que son precisamente las personas por las que yo sé que estoy acá. Me queda muy claro que un espacio tomando decisiones, un espacio en el poder, puede ser el resultado de muchas cosas. De entrada, de la decisión divina, por supuesto, del trabajo, del territorio, de la gente que vota por ti, pero es sin duda el resultado de una vida en comunidad. Entonces, cuando yo cierro la puerta de mi hogar, de mi casa, pero luego la de mi cuarto, pues sí se me va de pronto ahí una que otra lagrimilla y también muchas risas y trato de cerrar mi día y de ser consciente de qué fue lo que hice ese día, de reconocer en qué pude haberme equivocado cuando
cuando me llega ese momento de claridad, por supuesto que ha habido personas a las que les he dicho, perdónenme, porque creo también que es muy importante reconocer el error, pero también darle la vuelta y decir, y al día siguiente tengo la oportunidad, si es que la divinidad, la diosidencia, el universo, la energía, como cada quien le quiera llamar, me da la oportunidad de otro día y entonces de seguir adelante. Y bueno, eso me ha funcionado mucho también como para soltar, aprender a soltar, porque dicen que en la política nada te lo debes de tomar personal, pero yo también traería un contraste a esto. Hay muchas autoras, desde Marta Lamas hasta Kate Millett, que han dicho que lo personal es político. Y yo también creo que sí, es válido y nos podemos equivocar y por eso yo, sorry, también sé pedir perdón y se lo digo a la gente. Pero también creo que hay ocasiones en las que no solo se debe de decir perdón, sino se tiene que corregir el error. Y por eso pues estoy tratando también como de ser muy consciente, ¿no? de mí y luego también ser consciente de las demás personas y aprender también a decir no o a poner un alto. Y eso creo que nos cuesta trabajo porque nadie nos lo enseña. No, ¿verdad? Pues bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Insisto, podríamos llevarnos aquí 3 horas más, pero bueno, es momento de decir hasta luego. Muchas felicidades por este primer año. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio que es tu casa para poder tratar estos temas con motivo de tu primer informe de actividades legislativas. Muchas felicidades, mucho éxito y de verdad que vengan muchos más porque el éxito tuyo también y ese empeño se va a ver reflejado en políticas públicas, en cosas buenas para Puebla. Gracias, muchas gracias, querido amigo. Y bueno, compartirles que ya está nuestro primer informe y nuestro primer informe está disponible en la página de Norma Pimentel MX y también en mis redes sociales lo van a encontrar y invitarles a que nos acompañen el próximo 17 de octubre que estaremos realizando justo pues una actividad territorial de difusión, de rendición de cuentas, de transparencia respecto de este primer año de trabajo legislativo. Y bueno, también de frente, como creo que fui y toqué las puertas y pedí los votos, así también de frente a la ciudadanía estaremos presentando los resultados de este primer año de trabajo. Gracias de verdad, querido Lalo, por este espacio. Gracias por permitirme pues llegarle a muchas más personas, tocar sus puertas hoy, pero también tocar, espero, sus corazones y que puedan conocer un poquito más de quién es Norma Pimentel y que sepan que estoy a la orden y al servicio. Gracias de verdad. Muchísimas gracias otra vez. Enhorabuena. Y pues gracias a ustedes que nos han visto, que nos han sintonizado y ya verán mucha más información seguramente de Norma Pimentel y de otras entrevistas que tenemos programadas. Yo soy Eduardo Cobian. Tengan excelente día. Gracias.